Amigos de la vida, una vez más estamos aquí en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria. Este intento de poder dar pasos pequeños, poco a poco, pero que siempre nos van a conducir a tener un poco más de claridad en las enfermedades mentales, en las emociones, en el carácter del ser, en toda esa psicodinámica que hay tan interesante del ser humano. Estamos en la esquizofrenia. La esquizofrenia es muy interesante, muy importante. Ayer hablaba yo con alguien que me preguntaba que si la esquizofrenia tenía cura o no, y también otros que me decían que estaban más o menos informados de que la esquizofrenia no tenía cura, como era algo que había que prácticamente, no sé, resignarse. Nosotros hemos estado ahora en capítulos muy interesantes y estamos en este capítulo que es precisamente sobre la terapia psicoanalítica en la esquizofrenia, que pertenece al grupo de la psicosis, la paranoia, la hebefrenia, en fin, todas estas, pudiéramos decir, enfermedades que no pertenecen a la parte de la psiconeurosis, la neurosis obsesiva, compulsivas, todo ese mundo donde el paciente no ha roto totalmente con la realidad y lucha además, si tiene voluntad, para poder ir al psicólogo, para poder ir al psicoanalista y para ir a un buen terapeuta en el cual luchar siempre contra esas fobias o esos síntomas, esos malestares tan terribles que tienen los neuróticos obsesivos. Entonces, vamos a seguir con esto de la esquizofrenia, donde yo les quiero añadir simplemente que he tenido la posibilidad, he tenido el regalo, pudiéramos decir el regalo, porque el regalo es la oportunidad de haber podido conocer esquizofrénicos ya en tratamientos, con intentos de tratamiento psicoanalítico. Y les puedo asegurar que hay avances. Y más tarde o más temprano, la esquizofrenia va a poder tener avances, ¿ok?, en esta conjunción de una buena psicoterapia, aunque va a ser bien larga, y una buena medicamentación que no sea simplemente orientada a mantener al paciente tranquilo, dormido y completamente convertido en esa cultura que tuvimos desde la Edad Media de el imbécil tonto, que prefirieron el imbécil tonto a través de lobotomías, quitar partes del cerebro. ¿Por qué? Porque realísticamente era muy duro, muy fuerte, no había ni presupuestos y todos los esquizofrénicos estaban en su gran mayoría totalmente abandonados. Seguimos hoy con la cuestión de la terapia psicoanalítica y hay algo que debo decirles. Hay intentos, y tenemos a un famoso doctor Rosen que hizo intentos de llevar la teoría psicoanalítica a un método llamado análisis directo para tratar a través de esta interpretación directa, totalmente psicoanalítica, poder sacar a la luz todo ese trauma tan profundo del esquizofrénico. Ya seguimos de ahora en adelante en lo que habíamos dejado de la esquizofrenia, con la terapia psicoanalítica. ¿Hay cura o no hay cura? Seguimos avanzando. Decimos aquí, en conjunto, puede decirse que el análisis de una esquizofrenia se divide en dos fases. Esto dice las investigaciones psicoanalíticas, sobre todo Otto Fenichel, Abraham, todas esas, pudiéramos decir, grandes personalidades del psicoanálisis investigativo. Bien, la primera fase preanalítica tiene como único objetivo establecer y mantener el contacto. Acuérdense que el esquizofrénico
ha perdido contacto con los objetos. Es decir, su mundo emocional ha ido a una regresión tremenda. ¿Ok? Más que prácticamente un neurótico obsesivo, se ha ido a una etapa en la cual él no sabe cómo agarrarse, cómo recuperar los objetos, porque está en una etapa totalmente regresiva. Bien, la primera fase preanalítica tiene como único objetivo establecer y mantener el contacto. Eso es lo que hace el terapeuta, el psicoanalista que está pegado al esquizofrénico. El analista se empeña en dar a la psicosis, por cuanto a la transferencia se refiere, la mayor semejanza posible con una neurosis, es decir, con los enfermos que no han roto con la realidad. Logrado esto, puede comenzar con la segunda fase, que es el análisis propiamente dicho. Pero en la práctica real, estas dos fases se penetran recíprocamente. El periodo preliminar de enlace con el objeto sirve ciertamente al mismo tiempo para hacer que el paciente cobre conciencia de su enfermedad. Lo más importante, usted mismo que se siente extremadamente sano y seguro, ¿ok? Acuérdese que tenemos que tener verdaderamente esto muy entendido. Si tenemos conciencia o no de nuestros problemas, ¿ok? De lo que está marchando mal en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en fin, en nuestra conducta cotidiana. Ok. Logrado esto, puede comenzar con la segunda fase, que es el análisis, como digo, propiamente dicho. El periodo preliminar de enlace con el objeto sirve ciertamente al mismo tiempo para hacer que el paciente cobre, repito, conciencia de su enfermedad y para estimular su deseo de ser curado. Aún toda la gente que tiene padecimientos neuróticos, que están insatisfechos, ¿ok?, con lo que sienten diariamente, bien, con sus inseguridades, sus fobias. Hace falta no solo tomar conciencia, sino hace falta estimularse a ser curado. ¿Ok? Esa mano amiga psicoanalista que te dice, aquí estoy. Bien, entiendo lo que te pasa. No es nada venido de Marte. Es algo que existe, que conocemos y que vamos a luchar para que tú te sientas bien, para que tú logres curarte. Dispense. Ahora seguimos. Ok, el periodo preliminar de enlace con el objeto sirve ciertamente al mismo tiempo para hacer que el paciente, repito 3 veces, cobre conciencia de su enfermedad y para estimular su deseo de ser curado. En algunos pacientes se puede comenzar a analizar desde el primer momento. No es forzoso que la labor analítica tendiente a despertar y reforzar el contacto con la realidad se limite a la relación con el analista mismo. Esto puede a menudo, al discutir con el paciente sus conflictos, relaciones y actitudes corrientes, hacer especial hincapié en lo que se refiere a la relación con la realidad. El hecho de poder observar el comportamiento del paciente, no solo durante la hora analítica, sino durante todo el día, y la posibilidad de ejercer influencia sobre él mediante medidas extraanalíticas tienen la mayor importancia en este primer periodo del análisis. Esto es algo que no nos van a estar diciendo por ahí, que es bien interesante que usted, amigo de la vida que está escuchando, pueda entender. Es decir, fíjese, los tratamientos, las terapias psicoanalíticas son de 50 minutos diarios, ¿ok? Son costosas, ¿ok? Pero sobre todo, el psicoanalista tiene que diariamente estar dispuesto a esa labor. Pero, ¿qué hacemos solamente con los 50 minutos? Este paciente requiere más, no solamente esa hora o esos 50 minutos, sino también hace falta, la posibilidad de ejercer influencia
¿ok? Durante todo el día sobre ese paciente es doblemente costoso. Fíjense, doblemente costoso y verdaderamente un gran esfuerzo para curar a quien ha sido simplemente una víctima de una crianza o de una serie de condiciones constitucionales de su, pudiéramos decir, condiciones, pudiéramos decir, físicas, anatómicas, fisiológicas, en fin, biológicas. Ok, estas dos ventajas inconfundibles les proporciona el servicio hospitalario, pero también la segunda parte del análisis será diferente del análisis de una neurosis, ya que hay que seguir teniendo en cuenta la disposición del paciente a reaccionar con una pérdida de la realidad. Del concepto mismo de interpretación se desprende que sería un error de técnica ofrecer al paciente esquizofrénico explicaciones sobre símbolos y complejos mientras no hay ya un yo razonable capaz de valorar y usar estas interpretaciones. Estamos ante un bebé, estamos ante un niño que hay que enseñar. El objetivo de la terapia es hacer que el paciente se enfrente con la realidad interna y externa y no simplemente participar en sus fantasías al margen de la realidad. El más grave problema que tiene todo terapeuta en el mundo es esto: el trabajar sobre lo interno y lograr cómo el paciente lucha contra lo externo. ¿Qué hacemos con 50 minutos para un paciente si después llega a su casa y no tiene comprensión? Si después llega a su centro de trabajo y no tiene comprensión. Si después llega a su sociedad y no tiene comprensión. Si nadie lo apoya ni lo entiende. Si solamente ese psicoanalista o ese terapeuta o ese psiquiatra lo entiende, lo ayuda y está a su lado en esa gran batalla. Esa batalla es de todos. Porque no solo tenemos esquizofrénicos en el mundo, estamos llenos de neuróticos, problemas con caracteres, problemas de todo tipo, más todas las adicciones, más todas las insatisfacciones. Es hora de ponernos los pantalones, amigos de la vida. Yo estoy aquí por eso, porque es la hora de reaccionar. Si de verdad le tenemos amor a la vida, si de verdad le tenemos amor al amigo, al paciente. Amigos de la vida, hoy hasta aquí, inmediatamente seguiremos con esto, que es bien interesante, bien importante, y hoy he tratado de hablar con ustedes un poco más de tú a mí y de mí a ti. Psicoanálisis, respuesta necesaria, like, suscríbanse y vamos a seguir con estos interesantes análisis. Muy buenas.